No dependas de otras personas. Mucha gente pregunta, ¿tienes una palabra para mí? Sí, está en la Biblia, léela. ¿Ah? Una persona me dijo una vez, pastor, ¿por qué Dios no me habla? Le dije, te habla todo el tiempo. Lee la palabra, escucharás su voz. Yo quería que Dios me hablara en voz alta. Lee la Biblia en voz alta. La Biblia dice que debemos mostrar palabras de profecía. Él tiene un guión. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Dios. Sé que tengo en mi mente y el plan que tengo en mi mente. Dios tiene los planos de tu vida, lo que quiere que sea tu vida. Nunca vivimos el pleno potencial de lo que Dios quiere que tengamos como seres humanos. Y muchos buscamos a Dios para que haga algo. Dios haz algo, Dios haz algo. Dios, dame trabajo. ¿De dónde lo sacará? Dios no contrata personas, promueve personas. Porque las generaciones pasadas a veces se atoran en el pasado y siguen hablando sobre el pasado en vez de hablar sobre el futuro. Por eso la Biblia dice que los ancianos solo pueden soñar sueños, no este. Yo soy un visionario, claro que sí. Vamos, los jóvenes ven qué. Las personas jóvenes no hablan sobre lo que hicieron en el pasado, como en la secundaria. Quieren continuar a la universidad. Dios ve lo que haces. Dios ve cuando eres un guía. Dios ve cuando trabajas con niños. Dios ve cuando trabajas en la guardería. Yo no comencé predicando. Comencé limpiando baños. Y nunca dejé de limpiar, ni un domingo. Porque era mi tarea. Porque leí en las Escrituras que si soy fiel en lo pequeño... ¡Vamos! ¡Vamos! No sé qué hará la hermana Morgan ahora, pero voy a limpiar el baño para ella. Por supuesto que sí. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. El espíritu del valor. El valor es tener la disposición mental para depender en la palabra de Dios, para hacer lo que parece ilógico en la mente natural. Cosas que parecen ilógicas en nuestra mente, es decir, nuestro cerebro no las comprende. La única razón por la que no hacemos tantas cosas en la vida es por el miedo. Si el miedo no fuera parte de la ecuación de tu vida, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Si el miedo que te paraliza, no fuera parte de la ecuación, no miedo. Por eso amo a los niños. Le enseñamos a los niños a ser miedosos. ¡Cuidado! Al hacer eso pones miedo en el niño. Ahora, no creo que debamos dejarlos hacer lo que quieran. Deben ser cuidadosos. Tú ya sabes a qué me refiero. Pero a veces permitimos que el miedo sea parte de la vida y este evita que en realidad usemos el valor para lograr cosas. Si no entendemos algo, nunca aprenderemos a intentar hacerlo. Así que, al ver este mensaje hoy, quiero desafiarte y mostrarle a tu estado mental cómo debe ser el valor. Mi escritura base se encuentra en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y los primeros 9 versos no los leeremos completos hoy porque quiero hacerlo como en un paseo en el parque. Con la palabra de Dios. Paro aquí y me levanto una pequeña hoja acá. A veces vas a lugares y nunca ves el lugar porque estás ocupado. Debes tomarte el tiempo y disfrutar esto y disfrutar aquello. Es lo que hago con la palabra de Dios. Ahora, el libro de Josué capítulo 1 es en realidad un libro para aprender cómo vencer, cómo superar. Es un libro que nos enseña sobre batallas, porque todo lo que Dios les prometió tuvieron que pelear por ello. ¿Cierto? Así que en el capítulo 1 de Josué encontramos a Moisés en tiempos de transición. Ya no era visto como el líder de los israelitas.
Josué era al que Dios preparaba como sucesor de Moisés. Él era el sucesor oficial planeado de Moisés. Él era un elegido para esa posición y guiar el viaje de Israel, porque recuerda que estaban agotados, cansados. No te tardas 40 años en ir de Gosén a la tierra prometida. Historiadores dicen que al menos un mes te lleva si caminas. Les tomó 40 años y se hartaron, pero nunca entraron. Cuando Moisés murió, no estaban en la tierra prometida, sino en el desierto, murmurando y quejándose. Cada vez que te encuentres murmurando y quejándote, estás en el desierto. Pero leemos en Josué capítulo 1, dice, después... Así que después de todo lo que Moisés hizo, después de llevarlos al Mar Rojo, después de llevarlos al otro lado, después de negociar con el faraón y en realidad enfrentarse al faraón, él tuvo el valor de hacer eso porque fue llamado por Dios para hacerlo. Se enfrentó a la nación más poderosa en la tierra y dijo, dejen ir al pueblo de Dios. El faraón pudo matarlo, pero él no podía porque fue llamado a negociar la liberación de los hijos de Israel. Cuando por fin salieron, fueron despedidos del trabajo ya que eran empleados por los egipcios. Cuando se fueron, quedaron desempleados. 2 millones de personas desempleadas que Moisés debía cuidar. ¿Cuántos aquí tienen el espíritu de liderazgo para hacer eso? A veces pensamos que podemos hacerlo mejor que alguien más y no podemos cuidar a 2 personas que están en casa. Pero nos quejamos sobre el liderazgo que hay en la nación. ¿Cómo está tu economía? Voy a ayudar a alguien hoy. Entonces Moisés hizo su trabajo. Por la mano de Dios, con la asistencia de Dios, Él los llevó al lugar a donde no pudo meterlos. Pienso que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, porque él nunca fue ni la inspeccionó. Josué sí. Pero dice aquí Moisés, Dios dijo a Moisés, mi sirviente ha muerto. Así que Dios habló con Josué y le dijo que Moisés estaba muerto. La noticia llegó al campamento. ¡Está muerto! ¿Qué es lo que haremos? A veces piensas que porque un amigo murió o algún miembro de la familia muere, crees que la vida acabó. ¡No sé qué haremos! La gran asistente de esta iglesia, su esposo falleció, ¿lo saben? Ella dijo, no sé qué voy a hacer. La miré y le dije, vas a vivir. Eso es cruel, ¿no lo es? Porque a veces cuando una persona muere, tú mueres, tus sueños mueren con ella. Tus sueños deben ser más grandes que tú. ¿Entendiste? El sueño de Dios para los hijos de Israel era más grande que Moisés. Y no murió cuando Moisés murió. Así que aquí Dios le habla a un joven que se afligía por haber pasado 40 años con este hombre, que dependía de él para llevarlos a la tierra prometida, y que se sentaron a sus pies y oyeron historias de la tierra prometida y todo lo que Dios le decía, y siempre les dijo lo que Dios decía, porque nunca oyeron a Dios por sí mismos. Por eso es importante que conozcas a Dios tú mismo. No dependas de otras personas. Mucha gente pregunta, ¿tienes una palabra para mí? Sí, está en la Biblia, léela. ¿Ah? Una persona me dijo una vez, pastor, ¿por qué Dios no me habla? Le dije, te habla todo el tiempo. Lee la palabra, escucharás su voz. Yo quería que Dios me hablara en voz alta. Lee la Biblia en voz alta. La Biblia dice que debemos mostrar palabras de profecía. Siempre que necesito una palabra, voy a la Biblia y digo, Espíritu Santo, tú eres mi consejero, mi consuelo, mi ayudante, mi fortaleza. Háblame, Señor, tu sirviente te escucha. La vida continúa y Dios dijo a Josué aquí, mi sirviente murió, y dijo, así que tu tiempo de ser líder llegó.
¿por qué hablamos de liderazgo ahora que nuestro líder murió? Él fue quien nos sacó y murió. Ahora, ¿tú me dices que debemos continuar? Eran tiempos de confusión. ¿Quién nos guiará ahora? Pero no sabían que Dios ya tenía un plan. Nada en tu vida toma a Dios por sorpresa. Por eso confías en Él. Confías en Él porque Él conoce el final desde el principio. Él tiene un guión. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Dios. Sé que tengo en mi mente y el plan que tengo en mi mente. Dios tiene los planos de tu vida, lo que quiere que sea tu vida. Nunca vivimos el pleno potencial de lo que Dios quiere que tengamos como seres humanos. Y muchos buscamos a Dios para que haga algo. Dios haz algo, Dios haz algo. Dios, dame trabajo. ¿De dónde lo sacará? Dios no contrata personas, promueve personas. Tú buscas un empleo, pero Dios dice, voy a promoverte. Le dijo a Josué, voy a promoverte a lugares para los que estás preparado para enfrentar. Moisés murió y llegó el tiempo de que guíes a estas personas, los israelitas, para cruzar el río Jordán hacia la tierra que te doy. Dios aún veía la promesa sin cumplir. La meta de Israel no era solo ser liberados. La liberación no es libertad. Fueron liberados, pero no eran libres. La libertad vino cuando tomaron responsabilidad personal de sus vidas, expulsando al enemigo y tomando la tierra. Nos emocionamos con solo ser liberados. El Espíritu de Dios o el Mar Rojo, queremos hablar de eso los siguientes 50 años. Sobre lo que Dios hizo. No, ¿qué está haciendo Dios ahora? Quiero saber, el mismo Dios que vino puede trabajar ahora. Y Dios dijo a Josué, no hay nada que temer. No pienses que se acabó solo porque Moisés murió. Dios dijo, tengo un plan. Y el plan es que tú los lleves. Nota que el viaje de los israelitas no terminó cuando Moisés murió. Su vida cubrió una porción específica del viaje en el que los hijos de Israel estaban. La vida es como los relevos. Había alguien aquí antes de que entraras en escena. Había alguien en la escena previamente. Y alguien más, y alguien más. Por eso se llaman generaciones. ¿Verdad? Tantas personas vivieron antes de que tú aparecieras. No puedo enfrentar la vida, pues ellos solían vivir 120, 130, 900 años. Y tú no puedes con 18 años. ¿Has visto a los jóvenes? ¿Qué es mi vida? Mi vida apesta, mi vida es tan mala. ¿Qué edad tienes? 18. La vida es una escuela del continuo aprendizaje. Todo por lo que pasas es una prueba y puedes pasarla o reprobarla. ¿Cierto? Y puedes tomar la estafeta y seguir corriendo. Cuando Moisés murió, fue como en los relevos. En los relevos hay 4 puntos. El que comienza se la pasa al segundo y luego al tercero y llega al finalista. ¿Quién es nuestro finalista? Jesús es nuestro finalista, ¿cierto? Él terminó la carrera. Pero cuando Moisés murió, Dios dijo, Josué, recibe la estafeta. Y cuando corres en relevos, no ves hacia atrás. Ni el segundo dice, ¿por qué corres tan lento? ¿Por qué tardas en traerme la estafeta? No, si ves unos relevos, cuando sale el primer corredor, el segundo ya está así. ¿Ah? Y cuando llega dicen, ¡vamos! ¡Tómala y corre! Si la tiras, pierdes la carrera. A veces toda una generación se puede perder, porque la generación anterior soltó la estafeta. Vamos, es verdad. Moisés no soltó la estafeta.
Él la llevó hasta el punto de entrada. Pero no continuó. La razón por la que Moisés no entró tenía un asunto con el que no lidió, llamado ira. Porque los israelitas eran personas tercas. La Biblia los llamó necios, se quejaban, eran desagradecidos. Por 430 años estuviste enojado y quejándote por ser esclavo, orando cada día, clamando a Dios, libéranos, libéranos. Te envió un libertador, te saca con plata y oro. No hay ni un débil entre ustedes. Aquí estás. Tu ropa creció contigo y no trabajaste para comer bajo pan del cielo y aún te quejas. Ahora, cuando Dios habló con Moisés sobre sacarlos, esa fue una generación. Pero debido al temor que los mantuvo en el desierto, todos murieron ahí. Así que las personas que Josué llevaba a la tierra prometida no eran los ancianos. Eran aquellos que tenían 20 años y menos. Porque las generaciones pasadas a veces se atoran en el pasado y siguen hablando sobre el pasado en vez de hablar sobre el futuro. Por eso la Biblia dice que los ancianos solo pueden soñar sueños, no este. Yo soy un visionario, claro que sí. Vamos, los jóvenes ven qué. Las personas jóvenes no hablan sobre lo que hicieron en el pasado, como en la secundaria. Quieren continuar a la universidad. No solo ven al frente, quieren ir a la universidad, tener un diploma, claro que sí, y poner su propio negocio. Ellos ven al frente. Pero una persona de edad avanzada no piensa en el problema de volveré, presentaré mi currículum y tendré un trabajo. Porque ¿qué pasa? Solo ven el final de su vida. Así que dijo, ya que mi sirviente se fue, quiero que tú tomes la estafeta y lleves a esta generación a la tierra prometida. Dios trabaja de generación en generación. Pero el peligro de eso es, la Biblia habla de cuando una generación que sirvió a Dios, la otra no lo hizo. Y debo culpar al tipo de liderazgo en transición. No hubo personas fuertes. Porque cuando Israel quiso volver a Egipto, eligieron ellos mismos a personas con sus propios intereses, pero no los de Dios. Como creyente, incluso cuando se trata de elecciones, ¿tienen los intereses de Dios en mente? Porque debemos pensar más allá de nosotros. ¡Qué amoroso! Josué era un hombre joven. Fue criado en esclavitud. Vio a Moisés. Admiró a Moisés. Vio a Moisés de lejos. Obtuvo trabajo cerca de Moisés para volverse su asistente, tal vez, no sé, haciendo cosas por Moisés. Cuando Moisés subió a la montaña, él fue y se paró afuera. ¿Entiendes eso? Es el verdadero liderazgo. Son personas que saben cómo servir y cómo escuchar. Él estaba en entrenamiento. Y Dios vio eso. Dios ve lo que haces. Dios ve cuando eres un guía. Dios ve cuando trabajas con niños. Dios ve cuando trabajas en la guardería. Yo no comencé predicando. Comencé limpiando baños. Y nunca dejé de limpiar, ni un domingo. Porque era mi tarea. Porque leí en las Escrituras que si soy fiel en lo pequeño, vamos, no sé qué hará la hermana Morgan ahora, pero voy a limpiar el baño para ella. Por supuesto que sí, porque Él lo ve, Dios lo vio. A quien Dios vio fue a Moisés y miró cómo Josué seguía a Moisés. Él era un seguidor. Así que cuando Dios vino a él, ¿cómo fue que calificó? ¿Qué calificó a Josué para esa posición? Siempre queremos saber qué te califica, es decir, ¿a qué escuela fuiste? La escuela es grandiosa.
La escuela expone lo que ya deberías saber. Aumenta tu habilidad. Aumenta tu don. ¿Cierto? Te enseña cómo analizar y diseccionar cosas. Pero no es lo único que necesitas. La vida es la escuela del continuo aprendizaje de la que nunca te graduarás. Porque tienen diplomas y no pueden manejar nada. Tienen una llanta ponchada, no saben cómo arreglarla. ¡Ay, por Dios, qué haré! ¡Oh! Se ponchó una llanta, tengo un muy mal día. ¿Ah? ¿Pero algo que tenga que ver con números? Un área. Debes ser muy competente. Tal vez no seas maestro de todo, pero aprende algo. ¿Estás oyéndome? Obtén un hobby. O algo. Josué era muy competente. Josué sabía cómo pelear. Sabía cómo ser valiente. Josué sabía cómo investigar, ir a la tierra prometida y explorarla. Josué sabía cómo tener el valor para decir, hay pan para nosotros, podemos hacer esto. Cuando Israel se quejaba, oh, por Dios, ¿qué es lo que harás, Josué? Tenía buena autoestima, no tenía miedo a la sequía. Dios vio eso. Dios siempre ve cómo respondes a las cosas para ver si calificas para el siguiente nivel. Como siempre digo, en la vida, y tal vez no pases por algo ahora mismo, no menosprecies a quienes pasan por algo, solo están en clase ahora mismo y es una clase muy difícil. ¿Ah? Ya sea que entras a algo o estás saliendo de algo para tomar otra prueba, tendrás pruebas en la vida durante toda tu vida. Josué era un hombre joven, tenía problemas, pero Dios vio una cosa en él y Dios vio que tenía un espíritu diferente. Todo se trata de actitud. Tu actitud espiritual. Y aquí leemos que al hablar Dios con él, Josué no fue una elección al azar. No hicieron votación. No, tenía un currículum aprobado. Por años que lo calificaban como líder. ¿Sabías que Josué pasó 40 años sirviendo a Moisés? Él sabía, mucho antes de que Moisés muriera, que él era el siguiente. Porque cuando lees una escritura, puedes ver en el libro de Números, capítulo 27, rápido, puedes ver que Moisés comenzó a entender. Yo sé que no voy a entrar con ellos, pero hay que encontrar a alguien. ¿Quién está calificado? Así que Moisés fue ante Dios. La Biblia dice en Números 27, verso 15. Entonces Moisés dijo al Señor. Moisés hablaba con Dios, así que puedes decir que oraba, ¿cierto? Dijo, oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra un nuevo hombre como líder de la comunidad. Así que Moisés intercedía y oraba por el siguiente líder. Dijo, dales a alguien, es decir, dale a Israel a alguien que los guíe a donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Las ovejas sin pastor significa que cuando un lobo viene, en vez de que el pastor persiga al lobo, corre y se esconde dejando a las ovejas en peligro. Como algunos predicadores. Cuando salen y se pone difícil. No se les puede encontrar. Así que, ¿qué pasó? Las ovejas se esparcieron. Él dijo, contrata a alguien que pelee por las ovejas, como yo enfrenté el peligro por Israel. Es la clase de oración que él oraba para que Dios les diera esa clase de hombre, un hombre con un espíritu de valor.
El verso 18 dice, el Señor respondió, entonces Moisés oraba, decía su oración, Señor, danos a alguien que sepa que pueda guiar a estas personas, alguien que sea un buen líder. Noté cómo lidió Moisés con el siguiente líder. Él no fue al seminario de liderazgo. El liderazgo no es lo que pensamos que es. El liderazgo es un espíritu. Por eso las Escrituras lo llaman espíritu de liderazgo. Leen este verso. El Señor respondió, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el espíritu. Todas las peleas que tendrás como creyente van a ser aquí en el planeta. Pelea la buena batalla de fe y haz tuya la salvación. Porque hay un enemigo suelto en el planeta que tratará de quitarte o evitar que entres a tu tierra prometida. Josué dijo, quiero que medites, quiero que reflexiones. Quiero más que suficiente. Más que suficiente significa que tienes mucho y puedes hacer lo que quieras cuando quieras y cada vez que quieras hacerlo. ¿No es algo mejor? Dios quería que ellos entraran al lugar donde podrían tener abundancia y tener vidas exitosas, pero su mentalidad se los evitaba. No tenían la mentalidad de posesión, porque aún pensaban sobre Egipto, porque cada vez que llegaban a un punto difícil en la vida, querían volver. Siempre que llegas a un punto difícil y quieres volver, caminas en solo lo suficiente. La Biblia dice, el que se acerque a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Así que Dios se complace, Dios se emociona y Dios siempre se mueve con quienes se atreven a creer en Él y se atreven a tener valor en medio de las dificultades. Siempre encontrarás a Dios entre las personas que no se retraen y progresan. Entendemos nuestro pacto, entendemos lo que tenemos en Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Jesús dijo, no los dejaré sin consuelo, les enviaré al defensor. Camino en esta vida con confianza. Camino en esta tierra con seguridad. Porque el Espíritu Santo, que descansaba sobre la tierra, que se movía sobre la tierra cuando Dios dijo, hágase la luz, y es el mismo Espíritu Santo que entró en movimiento y cambió las circunstancias. Es el mismo Espíritu Santo en la tierra ahora mismo. Es verdad. Y si no ves a Dios moverse en tu vida es porque no le das a Dios nada con qué trabajar. La visión de Dios es la misma, aún es alimentar al rebaño de Dios. Por eso puso pastores, maestros, evangelistas y todos esos 5 dones distintos en el cuerpo de Cristo para equiparlos para el trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, no el mundo. Esto es Viviendo con Sentido Común, con Randy Morrison.